Hola, buenas tardes. Este es mi primer vídeo para enseñaros la nueva Aprilia SX de 125 del año 2018, que es en el que estamos. Voy a colgar este vídeo porque yo cuando la he comprado he buscado información, he buscado vídeos por YouTube y he visto que, bueno, pues que apenas hay información de la moto y de sus características y demás, aunque bueno, si buscáis la Derby Senda DRD de 125 son dos calcamonías, o sea, prácticamente comparten pues chasis, suspensiones, frenos. Bueno, el amortiguador trasero creo que es distinto porque la Derby Senda es de gas, tiene el depósito de gas separado. Ah, no, mira, en este también lo lleva igual, que lo estoy viendo aquí, o sea que nada, que básicamente son las mismas. Explicaros un poquito de la moto. Bueno, pues la moto da 15 caballos, 14 y pico, 15, o sea que está en el límite de las 125 para el carnet A1 y B, el de coche con 3 años de antigüedad. Y bueno, explicaros pues un poquito la moto. Los neumáticos, lleva unos neumáticos de 17 pulgadas tanto delante como atrás. El neumático trasero tiene un ancho de 130 y el delantero es un ancho de 100, efectivamente, lo estoy viendo ahí en la rueda, ahí lo podéis ver. Y bueno, el motor, os puedo decir que es un motor de origen Piaggio, es un motor que cumple el Euro 4 en este caso, las restricciones más altas de anticontaminación que hay ahora mismo para este tipo de motos. Pero bueno, me imagino que básicamente es el mismo motor que montaban otras motos como la Derby Terra, la Aprilia Tuono, Aprilia RS4, la Mundial HPS de 125 del año 2017, la Rieju Century 125. Yo estoy convencido de que es el mismo motor, o sea, tanto caja de cambios, el cilindro, pistón y demás es lo mismo. ¿Qué puede variar? Pues que en las antiguas como la Derby Terra, Senda y demás son de carburación algunas y esta es de inyección ya. Pero vamos, que es un motor de 4 válvulas en cabeza, o sea, perdón, de 2 árboles de levas en cabeza, perdón, con 4 válvulas, por supuesto, y vamos, el motor es el mismo, o sea, exactamente el mismo. Si buscáis estas motos que os he comentado, y seguramente alguna más que salga por ahí, es exactamente el mismo motor. ¿Qué os puedo decir? Pues en 30 kilómetros que he hecho, os puedo decir poca cosa del motor. Tiene 6 velocidades, bastante bien escalonadas para mi gusto, y bueno, va bien. En bajos, claro, es muy nueva, o sea, lógicamente ni le he apurado las marchas ni nada, pero en bajos se queda muerta, o sea, si quieres cambiar muy bajito de vueltas, se te muere. Me imagino que la moto pues se irá soltando el motor y demás, pero bueno, yo vengo de tener una Kinko Zing, que no tiene nada que ver, una moto custom, no tiene nada que ver con esta, pero mi moto tenía bastantes más bajos que esta, o sea, mi moto no hacía falta casi apurar la marcha para poder andar. Pero bueno, como digo, es una moto nueva y se tendrá que ir soltando el motor. Los discos de freno, como podéis ver, bueno, pues adelante tiene un disco de freno de 300 milímetros con pista flotante de 2 pistones, que frena muy bien, pero muy bien, o sea, tengo que reconocer que desde el minuto 1 ha frenado estupendamente. Y el disco de atrás es, si no recuerdo mal, porque todo esto lo estoy diciendo de cabeza, es de 220 milímetros también con una pinza flotante de un pistón, que también al tacto del pie es muy bueno, o sea, frena muy bien. Neumáticos, bueno, pues aquí por lo que estoy viendo, la marca de los neumáticos son unos Maxsport o algo así, ahí lo podéis ver, no sé si se ve bien. Bueno, lógicamente la moto no llega a 30 kilómetros, no los he puesto a prueba ni tengo ninguna intención de ponerlos a prueba de momento, o sea, tienen que ir desgastando como podéis ver, pero bueno, poco más os puedo decir. Las suspensiones, como os comentaba antes, la de adelante es una suspensión de 41 milímetros de diámetro, perdón, y absorbe muy bien los baches. Yo esta moto la he comprado, lo primero porque lógicamente te tiene que gustar la estética de esta moto, porque os tiene que gustar. Yo las motos de campo 100% no me gustan, pero esta mezcla así con ruedas de carretera pues me encanta. Y lo que son los baches, los pasos de cebra estos elevados, badenes, la verdad es que los pasa que es una delicia, que es lo que yo quería. O sea, lo que yo no quería es llegar a un badén como hacía hasta ahora y tener que reducir mucho y tal. No, con esta moto la verdad es que los pasa es que es una gozada. No voy como un loco, ni mucho menos, no penséis que voy saltándolos, pero bueno, yo quiero pasarlos a una velocidad
bueno, pues no tener que reducir tanto, y la verdad es que nos pasa que es una delicia de verdad. Tubos de escape, para esta moto lógicamente no hay nada todavía, pero ya os digo de antemano que se puede poner los tubos de escape de la Derby Senda DRD de 125, los escapes que hay. Yo he visto que hay Arrow, hay GPR, hay Turbo Kid, sí, Turbo Kid me parece que he visto, bueno, hay bastantes. Yo he visto que no los venden enteros, o si los venden enteros me parece que están en torno a unos 600 euros, y lo que es solo el colector de escape, que sería todo esto hasta aquí, que eso sí es totalmente válido, el de la Derby DRD, está en torno a los 200, el más barato que he visto está en 260 y tantos euros, y de ahí para arriba. ¿Comprarlo? Pues no sé, a lo mejor con el tiempo lo compro. Ahora os detallaré el porqué. El sonido que tiene la moto, ahora lo arrancaré para que lo veáis. El sonido que tiene la moto, pues a mí me suena un poquito a tartana. Un poquito, no mucho, pero suena un poquito, yo que sé, a mí el sonido no me convence. Pero bueno, a lo mejor con el tiempo le pongo un escape. Lo que pasa es que, lógicamente, esos 300 euros, 200 y pico, 300 euros que voy a invertir, yo sé que en prestaciones apenas lo voy a notar. Apenas. O sea, no os hagáis líos. No penséis que gastar 300 euros y vas a conseguir que la moto saque 3 caballos más, 4 caballos más, porque no los va a sacar. Cambiará el sonido, tendrá un poquito más de escape en altas, pero vamos, no creo que la mejora sea considerable para el precio que tiene. Pero bueno, yo, como lo que os estoy comentando no es por buscar prestaciones, a lo mejor sí sonido, pues bueno, en fin, posiblemente se lo compre. ¿Qué más os puedo decir? El cuadro es muy básico, y para mí tiene 3 defectos. Bueno, como podéis ver, hace un chequeo del cuadro, ¿vale? Os marca la hora, kilómetros, velocidad, temperatura del agua, testigo del aceite si se quedará así sin aceite o bajará mucho el nivel, y testigo de reserva. Esto último me parece un fallo bastante importante. No tiene nivel de gasolina, tiene solo un testigo de reserva que se enciende al lado de este, se encendería por aquí, ¿de acuerdo? Y nada, no sé, la reserva creo que es de 1,5 litros, con lo cual no creo que dé para mucho. No dé para mucho, pero a mí personalmente me gusta saber el nivel de gasolina que tengo en todo momento, porque por mi trabajo hago distancias bastante largas y te puedes quedar tirado en cualquier momento, como te despistes y no ves el testigo. Otro fallo que veo que tiene es cuenta revoluciones, que no tiene. Sí he visto en vídeos de la Aprilia SX de 125 de 2 tiempos de hace unos años que sí llevaba cuenta revoluciones digital, o sea, lo marcaba en números, pero llevaba. Esta no lleva cuenta revoluciones. No es algo que me importe en exceso, porque la moto que yo tenía, la King Cocin, tampoco tenía cuenta revoluciones y al final cambios de oído. Pero bueno, a mí personalmente me gusta saber en qué régimen de revoluciones voy, ¿de acuerdo? Y luego otro defecto que tiene, ay, se me ha olvidado, os había dicho que tenía 3, le encontraba 3 defectos, pero ahora mismo no sé cuál es el tercero. Bueno, si me viene a la cabeza os lo digo. Y nada, poquito más. Otro defecto que veo aquí en el manillar, para cambiar los intermitentes tienes que traer el dedo muy atrás. No sé si desde arriba lo podéis ver. O sea, tú vas andando y tienes que traerte el dedo muy para atrás para cambiar. A mí personalmente en mi otra moto era mucho más cómodo, estaba más al nivel del puño, pero en este caso, pues no sé, está muy atrás. Le noto también, desde el momento en el que la cogí, desde el primer momento en el que la cogí, noto que el volante es muy nervioso, muy nervioso. He observado que no tiene contrapesos, no trae contrapesos de fábrica, y posiblemente, pues bueno, yo se los ponga porque minimizará un poquito pues esas vibraciones que tiene, porque es muy nerviosa la dirección. Pero bueno, me imagino que todos acostumbrarse. Y bueno, poquito más os puedo decir de la moto. La verdad es que anda muy bien. Yo solo la he puesto hasta 70 sin apurar ninguna marcha. Yo soy muy estricto con el rodaje, ¿de acuerdo? Pero bueno, la moto, la verdad es que estoy muy contento. Va refrigerada por agua, como podéis ver. Tiene un radiador, bueno, pues bastante curioso. Y nada, aquí debajo del asiento, bueno, aquí podréis ver que ya he hecho un arañazo, los manazas que soy. El asiento se quita hasta aquí y lo único que tiene es un pequeño huequecito, que no os lo voy a enseñar porque es absurdo. Tiene un huequecito para meter la documentación y poquito más. O sea, es un hueco ridículo. Entra pues el tamaño de una cartera, de la cartera que podemos llevar cada uno con el dinero. Al meterlo, se mete así y bueno, yo como soy manazas, como os digo, ya lo he arañado hoy. Pero bueno, tendré cuidado para el futuro. Y poquito más. Como digo, espero que os guste el vídeo. Lo hago porque yo he estado buscando muchos vídeos, he estado buscando información de esta moto y la verdad es que es tan nueva que no veo nada. No veo nada de la moto. Entonces, bueno, pues pongo este vídeo para ver si alguno de vosotros os animáis.
deciros que bueno, que como os comentaba antes, el motor lo comparte con muchísimas motos, con motos con la Aprilia Tuono, la Aprilia RS4, que son motos que llevan 800 euros y 1000 y algo más de dinero a esta. Y la verdad es que por 3.629 euros que me ha costado la moto, pues bueno, llevo el mismo motor que una moto de 4.000 y pico euros. Poco más, que si os gusta, pues nada, si os gusta el vídeo, bueno, os dije que os iba a arrancar la moto para escucharla, lo voy a arrancar. Bueno, como os he comentado antes, hace un pequeño chequeo. Ahí lo veis, mira, ahí podéis ver todos los testigos, el de la reserva y demás. ¿Vale? Bueno, bueno, oye, ya sé cuál es el fallo que os decía antes, que le falta el cuadro. Para mí otro fallo importante es que no tenga el marcador de marchas, que no te digan qué marcha vas. No es relativamente importante, pero hay veces que no sabes en qué marcha vas. Si vas en cuarta, en quinta, hay veces que estás perdido, porque cuando arrancas de parado sí, más o menos de cabeza las vas contando, pero cuando estás con tráfico y vas andando y parando y tal, pues muchas veces vas subiendo y bajando y no sabes ni en qué marcha vas. Entonces bueno, a mí me parece un detalle que ya en las motos de hoy en día, pues bueno, pues lo tenían que traer todas las que son de marchas, lógicamente. Pero bueno, en fin. Vale, pues vamos a arrancar. Tiene un sonido bastante fino, pero para mí suena un poquito, como digo, y me vais a perdonar la expresión, un poquito a chatarrilla. No es que yo me guste ser escandaloso, ni mucho menos, pero quizás un sonido un poquito más, no sé, más ronco sí me gustaría. Bueno, pues lo dicho, si os gusta el vídeo y demás, pues bueno, colgaría más vídeos de la moto más adelante, con más análisis a nivel personal. Yo no me dedico a esto, lo que pasa es que bueno, desde que se convalidó el carnet de coche para poder llevar motos de 125, pues nada más que se convalidó, pues son los años que llevo yo llevando motos de 125 y la verdad es que estoy muy contento con ellas. No me hace falta un carnet más grande, yo me apaño para ir a trabajar y para el uso que yo le doy me viene perfecta y los consumos son estupendos. Por cierto, consumo. El depósito de esta moto es un depósito con la reserva de 7,5-7,6 litros, con lo cual yo le calculo, ya os lo diré, pero le calculo una autonomía de unos 200 euros, madre mía, lo que estoy pensando yo, de unos 200 kilómetros, 200-250 como máximo, entrando en reserva ya y todo, o sea que, pero bueno, ya lo comentaré, de momento no puedo opinar al respecto. Lo dicho, un saludo y bueno, muchas gracias por ver mi vídeo.